En aquella fría noche, el silencio de la pequeña y humilde casa fue roto por un llanto. No era un llanto cualquiera, sino el lamento de una vida recién nacida, abandonada a merced del destino. Envuelta en una manta raída, una niña pequeña yacía en el umbral, con una nota arrugada como única compañía. ¿Quién la había abandonado? ¿Por qué allí, en un lugar tan sencillo, tan lejos de cualquier pompa? Nadie podría haber imaginado que, tras aquella escena de desamparo, se escondía un secreto tan grandioso que desafiaría el tiempo y la lógica misma. Un secreto que años después sería desvelado por una vieja carta, revelando una verdad capaz de reescribir la historia de una joven y un duque. La noche envolvió a San Miguel de Tucumán en su pesado y húmedo manto, un melancólico contraste con el calor que dejaba el día. Nubes oscuras danzaban en el cielo, prometiendo una lluvia que tardaba en caer, y el viento, un susurro frío, parecía traer un presagio. Fue en este escenario, de belleza agreste y desolada, donde el destino tejió su primera hebra en la vida de Antonella. En la puerta de una pequeña casa de barro con techo de hojalata y una sola ventana que apenas filtraba la luz vacilante de una farola, un sonido frágil rompió el silencio, un llanto. No un grito desesperado, sino un gemido leve y apenas audible que parecía surgir del suelo. Doña Rosa, una mujer de manos callosas y un corazón enorme, que vivía allí con su esposo, Seu Juan, y sus 3 hijos adultos, lo oyó. Al principio, pensó que era el viento, un gato callejero, pero el sonido persistió, una melodía de pura vulnerabilidad. Con el corazón dolido por una intuición que solo poseen las madres, doña Rosa abrió la puerta. Y allí estaba, un pequeño bulto, una diminuta bola de vida, dejado como un regalo inesperado y doloroso. Era una niña recién nacida, con los ojos aún cerrados y la piel sonrosada por el frío. A su lado, una nota doblada y amarillenta que doña Rosa, analfabeta, no pudo descifrar. Pero, ¿qué importaba la nota comparada con este frágil milagro? En ese momento, bajo el cielo indiferente de Tucumán, comenzó la vida de Antonella, la niña sin nombre ni pasado aparente. Ella no lo sabía, pero su llanto silencioso resonaría durante décadas, cargando con el peso de un secreto que vinculaba la sencillez de aquella humilde puerta con la opulencia de un ducado lejano. ¿Quién la había dejado allí? ¿Y por qué el destino la había elegido para cargar con tan gran misterio? La pequeña Antonella, ajena a todo, simplemente lloró, y doña Rosa, con lágrimas en los ojos, la acogió en sus brazos, sin saber que abrazaba no solo a una niña, sino también la clave de una verdad que lo cambiaría todo. Los años transcurrieron como los cañaverales que rodeaban San Miguel de Tucumán, verdes e inmensos bajo el implacable sol de la provincia. Antonella creció. Ya no era la frágil bebé de aquella fría noche, sino una joven de ojos expresivos y una sonrisa que, a pesar de las adversidades, persistió en florecer. Su infancia fue forjada por las manos amorosas de doña Rosa y Seu Juan, y por el cariño de sus hermanos adoptivos, quienes la aceptaron como una de los suyos sin rechistar. La vida en el humilde hogar era un mosaico de trabajo duro y alegrías sencillas. Antonella aprendió a hilar, a cocinar con lo poco que tenían, a cuidar el huerto que mantenía la mesa. Las calles de tierra de su barrio eran su patio de recreo, y el río, su confidente silencioso. No tenía juguetes caros ni ropa fina, pero tenía algo que mucha gente adinerada envidiaría: el amor incondicional de una familia que la eligió. Sin embargo, una sutil sombra se cernía sobre ella. Aunque querida, Antonella sentía una diferencia, un vacío inexplicable en su historia. Los otros niños contaban historias de nacimiento, de abuelos que venían de lejos, de lazos de sangre que ella no tenía. Doña Rosa, con la sabiduría de los mayores, siempre contaba la misma historia. Eres un regalo del cielo, hija mía. Viniste a alegrarnos la vida. Y Antonella lo creyó, pero la curiosidad, esa llama insistente,
nunca se apagó. Sus sueños, como las mariposas que revoloteaban en los jardines de Tucumán, eran coloridos y audaces. Soñaba con estudiar, con ver el mundo más allá de los cañaverales, con desentrañar el misterio de su propia existencia. Mientras lavaba la ropa en el río, escuchaba las conversaciones de las mujeres sobre la vida en la gran ciudad, sobre historias de amor y fortuna que parecían pertenecer a un universo lejano. Antonella, con su alma soñadora, se imaginaba protagonista de una de estas historias, sin saber que el destino ya tenía escrita una trama mucho más grandiosa para ella, una trama oculta, silenciosa, en un papel amarillento. Doña Rosa, con su cabello canoso y sus ojos que habían visto mucho en la vida, llevaba una carga silenciosa en el corazón. No era un peso de dolor, sino de responsabilidad. Desde aquella fatídica noche, cuando el llanto de Antonella resonó en su puerta, se había convertido en la guardiana de un secreto. La nota, que no podía leer, pero que guardaba con un fervor casi religioso, era el único puente entre la chica que amaba y un pasado desconocido. Durante años, el pequeño trozo de papel amarillento permaneció escondido en lo profundo de un baúl de madera, entre los escasos recuerdos de su juventud. Era un objeto sencillo, pero para doña Rosa representaba una promesa, un vínculo con la madre biológica de Antonella, quienquiera que fuese. Se preguntaba sobre la mujer que había dejado tan preciado tesoro en su puerta. ¿Era una madre desesperada? ¿Víctima de las circunstancias? Con cada mirada a Antonella, doña Rosa sentía el dilema: contar o proteger. La verdad lo sabía. Podía ser liberadora, pero también devastadora. ¿Cómo explicarle a una niña que no era suya de sangre, sino de corazón? ¿Cómo lidiar con la curiosidad natural que un día florecería en los ojos de Antonella? Doña Rosa optó por el amor incondicional, la estabilidad de un hogar, la certeza de un abrazo. El secreto para ella era un escudo, una forma de preservar la inocencia y la felicidad de la niña que había llegado para completar su familia. Pero el tiempo, ese incansable tejedor de destinos, no respeta secretos celosamente guardados. El baúl, con su polvoriento contenido, esperaba pacientemente, y la carta, en su elocuente silencio, aguardaba el momento oportuno para revelarle a Antonella que su historia era mucho más compleja y grandiosa de lo que los cañaverales de Tucumán podían sugerir. Doña Rosa, en su sencilla sabiduría, sabía que el día de la verdad llegaría, y en el fondo esperaba que Antonella estuviera lista para lo que el destino le deparara. Pasaron los años, y Antonella, ya joven, sintió la necesidad de contribuir aún más al mantenimiento de la casa. Doña Rosa, con el paso de los años, ya no tenía el mismo vigor para las tareas más pesadas. Fue durante uno de esos días de orden y limpieza a fondo, uno de esos días en que se pone la casa patas arriba, que Antonella encontró el baúl. Yacía olvidado en el rincón más polvoriento de la habitación de sus padres adoptivos, cubierto de trapos viejos y algunas herramientas oxidadas. Un cofre de madera oscura, con herrajes que antes brillaban y ahora lucían la pátina del tiempo. Antonella, impulsada por una curiosidad innata y el deseo de dejarlo todo impecable, decidió moverlo. Era pesado y parecía contener no solo objetos, sino historias, recuerdos de una época que no había vivido. Con esfuerzo, logró arrastrarlo hasta el centro de la habitación. Al abrirlo, un olor rancio y a humedad llenó el aire. Dentro, entre encajes descoloridos, fotografías antiguas de personas que ella no conocía y algunos objetos que parecían reliquias de otra época, sus dedos tocaron algo diferente. No era tela ni metal, era papel. Un sobre amarillento, casi desintegrado por los bordes, sin remitente ni destinatario visibles. El corazón de Antonella dio un vuelco. Una extraña sensación, una mezcla de aprensión y emoción, la recorrió. Sabía que no era un objeto cualquiera. Era diferente de las demás cosas del baúl. Un aura de secreto, de importancia, la atrajo. Con manos temblorosas, sacó el sobre. La letra, elegante y antigua,
era ilegible para sus ojos, pero la mera presencia del papel parecía gritar una verdad silenciada hacía tiempo. En ese momento, el mundo de Antonella, hasta entonces confinado en los confines de San Miguel de Tucumán, y el amor de su familia adoptiva, estaba a punto de expandirse de maneras que jamás hubiera imaginado. El baúl olvidado, el objeto más inofensivo de la casa, albergaba la clave de una revelación que no solo cambiaría su vida, sino que redefiniría su identidad. La carta, en sus manos, era la puerta a un pasado noble, un pasado que la conectaba con un nombre que jamás había oído, el duque Ramiro Anchorena. Con el sobre amarillento en las manos, Antonella sintió el peso de años de silencio. La curiosidad, que siempre la había ensombrecido como una sombra sutil, ahora le estalló en el pecho. Doña Rosa, al notar la emoción de su hija, se acercó con los ojos llenos de lágrimas. «Es la carta, hija mía, la que trajiste», susurró, con la voz entrecortada por la emoción y la inevitabilidad del momento. Antonella, con el corazón palpitante, abrió el sobre con el cuidado de quien manipula un tesoro frágil. Dentro había una fina hoja de papel, con la misma elegante caligrafía que el exterior. Las palabras, escritas con tinta que el tiempo casi había borrado, comenzaron a desplegarse ante sus ojos. Doña Rosa, sentada a su lado, observaba cada reacción, cada temblor en las manos de su hija. La carta no era larga, pero cada frase era un golpe, una revelación que destrozaba la vida que Antonella conocía. Empezaba con una súplica desesperada de perdón, firmada por una mujer cuyo nombre nunca había oído, pero que se identificó como su madre biológica. La mujer le explicó las circunstancias de su nacimiento, un amor prohibido, un escándalo que no podía revelarse, y entonces el nombre que resonó como un trueno en su mente: Ramiro Anchorena. «Mi padre», murmuró Antonella, con voz apenas audible. La carta detallaba que Ramiro Anchorena no era un hombre común, sino un duque, una figura de gran poder e influencia, cuya reputación se vería arruinada por la existencia de una hija ilegítima. La madre, angustiada, se había visto obligada a renunciar a ella, buscando una vida para su hija lejos del juicio y la vergüenza que la sociedad impondría. Rogó que Antonella fuera amada y cuidada, y expresó la esperanza de que algún día se revelara la verdad. El mundo de Antonella daba vueltas, la humilde casita, los cañaverales, la vida sencilla en San Miguel de Tucumán, todo parecía disolverse ante esta nueva realidad. Ya no era solo Antonella, la niña acogida por Doña Rosa. Era hija de un duque, un título, un linaje, un pasado noble que contrastaba marcadamente con cada detalle de su existencia hasta entonces. Las lágrimas corrían por el rostro de Antonella, no solo de tristeza, sino de una confusión abrumadora. ¿Quién era ella después de todo? ¿La hija de un duque abandonada en la puerta de un hogar humilde? La carta en sus manos no era solo un trozo de papel, era el espejo que reflejaba una identidad dividida, un pasado robado y un futuro incierto. El secreto había sido revelado, pero el viaje de Antonella apenas comenzaba. La carta yacía en su regazo, un peso invisible pero aplastante. Antonella se sentía como un barco a la deriva, con las velas desgarradas por una tormenta inesperada. La vida que conocía, tan sólida y predecible en su sencillez, ahora parecía un espejismo. Hija de un duque. La frase resonó en su mente, extraña y grandiosa, como un cuento de hadas que se negaba a ser mera ficción. Doña Rosa, con la sabiduría que solo la vida enseña, se sentó junto a Antonella, acariciándole el cabello. «Hija mía, siempre has sido especial. ¿Ahora entiendes por qué?» La voz de Doña Rosa fue un bálsamo, pero no pudo borrar la confusión que bullía en el corazón de la joven. ¿Cómo podría reconciliar a Antonella, que recogía fruta en el jardín y ayudaba a su vecina, con Antonella, quien, por derecho de nacimiento, pertenecía a un mundo de castillos y títulos? El miedo le hacía un nudo en la garganta.
miedo a lo desconocido, miedo a ser rechazada de nuevo, miedo a perder a la única familia que había conocido. Pero bajo el miedo anidaba una semilla de valentía, una curiosidad incontrolable. ¿Quién era ese duque Ramiro Anchorena? ¿Sabía de su existencia? ¿Le importaba? Las preguntas la atormentaban, y Antonella sabía que no podría vivir en paz sin buscar respuestas. La decisión no fue fácil. Significó dejar atrás la seguridad de su hogar, el abrazo de Doña Rosa, el aroma familiar de la tierra de San Miguel de Tucumán. Significó adentrarse en un mundo que solo conocía de libros e historias lejanas. Pero la promesa de una verdad completa, la oportunidad de comprender quién era realmente, fue una llamada que no pudo rechazar. Con el silencioso apoyo de Doña Rosa y Seu João, quienes, aunque desconsolados, comprendían la necesidad de Antonella, comenzó a planear su viaje. Reunió sus escasos ahorros, cosió un vestido más presentable y con la carta bien apretada en el pecho, se preparó para partir. Cada paso sería incierto, cada encuentro un desafío. Pero Antonella, la muchacha que una vez había sido abandonada, ahora se levantaba, dispuesta a recuperar su historia, a desentrañar el misterio de su noble linaje y a enfrentarse al hombre que, sin saberlo, era su padre. El camino por delante era largo y lleno de peligros, pero el coraje, iluminado por la llama de la verdad, guió sus pasos hacia lo desconocido. El viaje desde San Miguel de Tucumán hasta la capital, donde se decía que residía el duque Ramiro Anchorena, fue largo y agotador. Antonella, acostumbrada a la sencillez y la calidez de su pueblo, se sentía como una extraña en medio del bullicio de la gran ciudad. Edificios imponentes, carruajes lujosos y gente apresurada que apenas la notaba. Cada paso era un recordatorio de la distancia que la separaba de su mundo y del abismo que la aguardaba. Finalmente, tras días de incertidumbre y noches de insomnio, se encontró ante las puertas de hierro forjado de una finca que parecía un castillo. Altos muros de piedra, jardines meticulosamente cuidados y una presencia imponente que la hacía sentir diminuta. Era la residencia del duque Ramiro Anchorena. El aire allí era diferente, cargado de historia y de una riqueza que Antonella jamás había imaginado. Con el corazón latiéndole con fuerza, armó todo su coraje y se presentó. La recepcionista, una mujer de rostro severo, la observó de arriba a abajo. Sus ojos reflejaban una mezcla de desconfianza y desdén. «El duque no recibe visitas sin cita previa», dijo con voz glacial. Pero Antonella, con la determinación de quien no tiene nada que perder, insistió. «Es un asunto familiar, urgente». Tras una espera que pareció eterna, Antonella fue conducida a un amplio salón adornado con tapices antiguos y retratos de antepasados. En el centro, imponente y con un aura de autoridad incuestionable, se encontraba Ramiro Anchorena. Su cabello era canoso, pero sus penetrantes ojos azules eran penetrantes y cargaban con el peso de años de poder y quizás secretos. La observó en silencio, sin rastro de emoción. Antonella sintió la fría mirada del duque penetrarla, como si intentara desentrañar cada fibra de su ser. No había calidez, ni reconocimiento, solo una curiosidad distante, casi aburrida. «¿Quién eres? ¿Y qué quieres?», resonó su voz profunda por el pasillo, desprovista de afecto. Antonella, con la carta arrugada entre sus manos sudorosas, sintió un escalofrío. Ese hombre tan distante e inaccesible era su padre. Esa mirada gélida fue su primer contacto con la verdad que buscaba con tanta desesperación. El encuentro, lejos de ser el abrazo de reconocimiento que quizás había imaginado en sus sueños más locos, fue un abismo de indiferencia. La batalla por demostrar su identidad y conmover al duque apenas comenzaba. Antonella, con la voz entrecortada por la emoción y la enormidad del momento, le tendió la carta amarillenta al duque Ramiro Anchorena. «Soy Antonella», comenzó con la voz ligeramente temblorosa, pero con una firmeza que la sorprendió incluso a ella misma. «Y esta carta lo explica todo.
El duque, sin moverse un ápice de su imponente silla, simplemente inclinó la cabeza, con sus ojos azules fijos en la joven. Uno de sus sirvientes, un hombre de mediana edad con la postura rígida de quien había servido a la nobleza durante décadas, se acercó y tomó la carta de las manos de Antonella, entregándosela a su señor. Ramiro Anchorena desdobló el papel con un gesto lento y pausado, escudriñando con la mirada las líneas descoloridas. Mientras leía, el silencio en el vasto salón era casi insoportable. Antonella observaba cada leve cambio en su expresión, buscando una señal, un destello de reconocimiento, de sorpresa, alguna emoción más allá de la frialdad inicial. Pero el rostro del duque permaneció impenetrable. Al terminar, dobló la carta con la misma calma con la que la había abierto y se la devolvió al sirviente. «Una historia interesante, señorita», dijo el duque, con la voz ahora cargada de un tono escéptico que hirió a Antonella más profundamente que cualquier grito. «Pero debo decir que me llegan muchas. Gente que busca fortuna, un nombre, una vida que no es la suya. Esta carta no prueba nada. Es solo un viejo papel con una fantasía». El dolor del rechazo golpeó a Antonella como un puñetazo. Se le llenaron los ojos de lágrimas y sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La esperanza que la había impulsado durante tantos kilómetros, que la había hecho enfrentarse a lo desconocido, se desvanecía. Intentó argumentar, explicar las palabras de doña Rosa, la historia de su abandono, pero el duque levantó la mano, un gesto que silenció cualquier intento de defensa. «No hay lugar para ti aquí, Antonella», declaró con voz firme y sin complejos. «Mi familia es conocida, mi linaje es puro. No hay lugar para errores. Te aconsejo que regreses a tu lugar de origen y olvides estas tonterías». Antonella, la niña que creció en la sencillez y el amor incondicional, ahora se enfrentaba a la crueldad de la alta sociedad, a la indiferencia de quien debería haber sido su padre. Sentía el peso de sus orígenes humildes, la barrera infranqueable que la separaba de ese mundo. Pero en medio del dolor, una llama de dignidad se encendió en ella. No era una impostora, era Antonella, y la verdad lo sabía. Tenía un poder que ni siquiera un duque podría ignorar para siempre. El rechazo del duque Ramiro Anchorena resonó en los oídos de Antonella como un trueno lejano, pero ella se negó a silenciarse. Su dignidad, forjada en las penurias de San Miguel de Tucumán, no le permitió ceder. «No soy una impostora, duque». Su voz, aunque todavía entrecortada, tenía una nueva fuerza. «Mi madre, en su carta, mencionó un medallón con el escudo de tu familia, que me dejó, por si alguna vez necesitaba demostrar mi valía». El rostro del duque, hasta entonces inquebrantable, se desvaneció. Un destello de algo que Antonella no pudo identificar, quizás sorpresa, quizás un recuerdo fugaz, cruzó sus ojos. Hizo un gesto sutil a la sirvienta, quien se acercó a Antonella. Con manos temblorosas, ella desabrochó el cuello de su sencillo vestido, dejando al descubierto un fino cordón de cuero. De él colgaba un medallón de plata envejecida grabado con un escudo de armas, apenas perceptible por el uso y la edad. Era el escudo de armas de la casa Anchorena. El sirviente tomó el medallón y se lo llevó al duque. Ramiro Anchorena lo sostuvo, recorriendo con los dedos los detalles del escudo de armas. Ese objeto, tan pequeño y discreto, era una reliquia de su pasado, un regalo que él mismo había hecho años atrás. El color de sus ojos, la forma del rostro de Antonella, la fecha mencionada en la carta, todo empezó a encajar con una claridad abrumadora. Una oleada de recuerdos, reprimidos durante mucho tiempo y enterrados bajo capas de orgullo y conveniencia, inundó la mente del duque. La imagen de una joven, un amor prohibido, las circunstancias desesperadas que lo llevaron a tomar una decisión que lo perseguiría el resto de su vida. Recordó el dolor, la presión, la necesidad de proteger el apellido familiar. Pero sobre todo, recordó la promesa que le había hecho a la madre de Antonella, que un día, si la verdad salía a la luz, la reconocería. El rostro del duque,
Antes una fortaleza de indiferencia, comenzó a contraerse. Sus ojos, antes fríos, ahora se llenaron de lágrimas. El peso de décadas de negación, de un abandono que había intentado borrar de su conciencia, cayó sobre él. Miró a Antonella, ya no como una intrusa, sino como la viva imagen de un pasado que había olvidado con tanto ardor. El parecido era innegable, la prueba irrefutable. «¡Antonella!», susurró con voz ronca, casi irreconocible. El medallón se le cayó de las manos, tintineando contra el suelo de mármol, un sonido que rompió el pesado silencio del salón. Las lágrimas, que creía secas hacía tiempo, corrían libremente por su rostro arrugado. El duque Ramiro Anchorena, el hombre de hierro, estaba destrozado. El arrepentimiento, un veneno lento, finalmente lo alcanzaba, revelando el dolor de toda una vida de decisiones y la magnitud de una pérdida que nunca supo que tenía. Los días que siguieron a aquella revelación, en el gran salón, fueron un torbellino de emociones y descubrimientos para Antonella. El duque Ramiro Anchorena, antaño una figura gélida, se transformó en un hombre atormentado por el remordimiento y la necesidad de redención. No solo la reconoció, sino que la acogió en su hogar, en su mundo, con una intensidad que buscaba compensar décadas de ausencia. Antonella se vio repentinamente inmersa en un mundo de lujo y formalidad. Los vestidos de calicó fueron reemplazados por sedas y brocados, los zapatos desgastados por delicadas pantuflas. Comidas servidas en porcelana fina, lecciones de etiqueta, historia e idiomas extranjeros. Todo era nuevo, deslumbrante y a la vez extrañamente abrumador. La joven de San Miguel de Tucumán se sentía como pez fuera del agua, observando el mundo que la rodeaba con una mezcla de fascinación y extrañeza. La relación con Duke era compleja. Había un amor incipiente, un deseo mutuo de recuperar el tiempo perdido, pero también una barrera invisible de dolor y silencio. Ramiro Anchorena intentó acercarse, contándole historias de su linaje, presentándola en sociedad como su hija legítima, pero las palabras de perdón parecían atascarse en su garganta. Antonella, por su parte, anhelaba un abrazo, una explicación que trascendiera las convenciones sociales, un reconocimiento que sanara la herida del abandono. Extrañaba el olor a tierra mojada, la risa relajada de Doña Rosa, la sencillez de su antigua vida. Las raíces de Tucumán estaban profundamente arraigadas en su corazón, y el lujo del ducado, por tentador que fuera, no podía llenar el vacío dejado por su ausencia. Caminó por los vastos jardines del castillo, pero sus pensamientos se dirigieron a los cañaverales, al río donde lavaba la ropa y a la familia que la había amado incondicionalmente. Sin embargo, Antonella no se daba por vencida. Sabía que este nuevo mundo formaba parte de su historia y que reconstruir la relación con su padre era esencial para su propia paz. Lentamente, con paciencia y una resiliencia admirable, comenzó a navegar por las turbulentas aguas de la alta sociedad, encontrando su lugar, honrando sus orígenes y, sobre todo, intentando sanar las heridas de un pasado que, aunque doloroso, la había llevado hasta allí. El viaje de Antonella no se trataba solo de encontrar un padre, sino de encontrarse a sí misma en medio de dos mundos muy diferentes. El tiempo, que antes parecía un enemigo implacable, se convirtió en un aliado. Antonella, con su gracia innata y su alma resiliente, no solo se adaptó al ducado, sino que lo transformó. Trajo consigo la sencillez y la compasión de San Miguel de Tucumán, atemperando las frías formalidades con una calidez humana que hacía tiempo que faltaba entre aquellos muros. Su padre, el duque Ramiro Anchorena, encontró en ella no solo una hija, sino la redención. Las conversaciones, antes llenas de silencios incómodos, se convirtieron en puentes hacia el perdón y la comprensión mutua. Él, que había endurecido su corazón para sobrevivir a las presiones de su mundo, aprendió de Antonella el valor de la vulnerabilidad,
la honestidad y el amor incondicional. La carta amarillenta, símbolo de un secreto doloroso, se convirtió en el testamento de una madre que, en su desesperación, buscó lo mejor para su hija. Antonella, al comprender las circunstancias, perdonó no solo a su madre biológica, sino también al padre que la abandonó, y a ella misma, por cargar con el peso de un pasado que no era culpa suya. Comprendió que la verdadera nobleza no residía en los títulos ni la fortuna, sino en la capacidad de amar, perdonar y resurgir. La historia de Antonella, la niña encontrada en la puerta de un hogar humilde y que resultó ser hija de un duque, se convirtió en un rayo de esperanza, un recordatorio de que el destino puede forjar los caminos más inesperados. Nunca olvidó sus raíces, manteniendo un contacto constante con Doña Rosa y Seu Juan, quienes se convirtieron en sus orgullosos abuelos, a quienes visitaba siempre que podía, llevando consigo la gratitud y el amor que la formaron. La vida de Antonella es un testimonio del poder de la verdad para desentrañar misterios, del perdón para sanar heridas profundas y de la capacidad humana de transformación. Nos enseña que, incluso en las situaciones más difíciles, siempre existe la oportunidad de un nuevo comienzo, de superar obstáculos y de renovar nuestra fe en la humanidad. Que la compasión y la resiliencia pueden florecer en los corazones más inesperados, y que la verdadera riqueza reside en las conexiones que creamos, los amores que cultivamos y la dignidad que llevamos, sin importar de dónde venimos ni a dónde vamos. ¿Y tú, te has permitido desentrañar los misterios de tu propia historia? ¿Has encontrado el coraje para perdonar y la esperanza para transformar? La vida de Antonella nos recuerda que cada uno de nosotros lleva un legado y que la mayor aventura es descubrir la fuerza que reside en nuestro propio corazón.